Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de toda lengua. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Proverbios capítulo 16, Proverbios 16. Los discípulos se acercaron al Señor Jesús y le dijeron: enséñanos a orar. Cuando yo leí ese pasaje, amados, yo me pregunté, dije, ¿cómo que enséñanos a orar? Estuvieron 3 años con el Señor Jesús y no sabían cómo orar. O si sabían, o si pensaban saber, estaban descubriendo que no era la forma correcta de orar. Amados, a nosotros nos está faltando mucho el poder encontrarnos con nuestro Dios y llegar a la conclusión incluso de que no sé orar como tengo que orar. Pero nos está faltando acercarnos a Dios para reconocer eso, para reconocer que llevo años y años en la iglesia y que todavía no estoy orando conforme al corazón de Dios, todavía no estoy orando conforme a la mente de Dios, todavía sus pensamientos no son mis pensamientos, todavía estoy orando conforme a mi corazón. Y es hora y es necesario para que crezcamos en el Señor, que lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a Él y reconocer que ni siquiera sabemos orar como debemos orar. El acercarte a Dios tiene que tener como requisito imprescindible un corazón humilde en su totalidad. En su totalidad. Necesitas reconocer que necesitas de Él, aún en la oración. Amados, los discípulos se acercaron y le dijeron: enséñanos a orar, y ellos llevaban 3 años andando con Él. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Amados, tenemos tantas cosas en la mente, tenemos tantas cosas que cuando comenzamos a orar, empezamos a orar y no nos detenemos para escuchar cuál es la disposición del Señor, qué es lo que Dios está hablando, cuál es la respuesta del Señor. Y nos está pasando muchísimo en nuestras iglesias que estamos orando, que estamos hablando con Dios cuando hablamos con Dios, pero no estamos esperando la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Porque déjenme decirles que las oraciones no son un monólogo. No es un monólogo, es una conversación. No es que vas a hablar y a ver si Dios te va a escuchar. No, Dios te está escuchando y necesitamos tener la paciencia y estar ejercitados los oídos y los ojos y el discernimiento de corazón para escuchar la voz de Dios, escuchar la voz del Señor a mi petición, a mi ruego. No quiero preguntar cuántos recibimos respuestas de Dios a nuestras oraciones. Pero amados, el pueblo de Dios está orando y no, como que no está recibiendo respuestas de Dios a sus oraciones. Y no es que Dios no esté dando respuesta, simplemente que es que nosotros no estamos escuchando lo que Dios quiere hablar, no tenemos la paciencia, no estamos como atentos a lo que Dios nos quiere decir. Y de esa manera incurrimos en algo muy práctico hoy en día. Oramos y hacemos el negocio.
Señor, hay este negocio, Padre, te pido que lo bendigas, te pido que me muestres si hacer el negocio o no. ¿Será suficiente eso? ¿Será suficiente eso? ¿O será necesario que busques al Señor y esperes en Dios su respuesta? Esperes en Dios su respuesta. Déjame decirte una cosa, que no tienes que ser 3 veces santo para escuchar la respuesta de Dios, porque Dios es el más interesado en guiarte por esta vida. Él es el más interesado en hablarte. Él es el más interesado en que no te andes tropezando por esta vida. Muchas veces estamos orando nos acercamos a la presencia de Dios simplemente para pedir su sello de aprobación. Y es porque ya en nuestra mente ya hemos decidido qué hacer. En nuestra mente ya hemos decidido qué es lo mejor para nuestras vidas. Económicamente, financieramente, en cuestión de amores, en cuestión... No, ya hemos decidido y nada más nos acercamos a orar, a hablar con Dios, utilizando la oración como un sello, una aprobación de Dios. Pues como que, Señor, aquí está mi plan y ponga el sello nada más. Pero ya el plan ya está hecho. Esperamos que Dios ponga su sello y nada más. Pero no, ni aún eso, ni siquiera esperamos. Decimos, ya hemos orado y vamos, y vamos. Muy diferente a su siervo Moisés, que dijo, Señor, si tu presencia no me saca de aquí, no va conmigo, no me saques de acá. Si tu presencia no va a ir conmigo, Señor, no voy a dar un solo paso. Si tu presencia, Señor, si tu presencia. De Jehová es la respuesta, queridos. De Jehová es la respuesta. Papá Dios tiene que poner palabras en tus labios. No sé qué hablar. ¿Crees que Dios no quiere poner palabras de sabiduría en tus labios? Nada más espera en el Señor. Pero espera en el Señor. ¿Crees que Dios te quiere llevar por esa vida a ciegas? Amado, el deseo de Dios es que tú puedas tomarte de su mano, agarrarte de su mano y llevarte por sendas de justicia por amor de su amor. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Pero necesitamos acercarnos a Él de esa manera. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Esperar en el Señor. Hay un canto que dice, esperar en Él, difícil, sé que es. Sí es difícil, hermanos, pero quisiera que empecemos a poner por práctica esto, porque la respuesta divina va a llegar a nuestras vidas. Porque Dios te va a mostrar lo que tienes que hacer. Porque Dios te va a mostrar lo que tienes que hablar. Porque Dios te va a mostrar por dónde ir y por dónde no ir. Porque Dios va a cerrar la puerta si le pides que cierre la puerta por donde no debes ir. Cierra la puerta, Señor, y abre la puerta por donde debo ir. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Amados, ¿cuántas veces hemos tomado decisiones que son fruto de nuestro corazón? Fruto de nuestros sentimientos. La palabra de Dios bien dice, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conoce? El pastor, el senior pastor de la First Baptist Church aquí en McAllen, se estaba jubilando.
se jubiló. Y tocó buscar un nuevo pastor, éramos 5 pastores, porque la iglesia era grande. El pastor principal se jubiló. Los diáconos empezaron a buscar comités de púlpito, reuniones, esto y el otro y tal, y un proceso largo, un proceso de 1 año y medio, más o menos, y resulta que llega el momento, los diáconos se levantan y dicen: tenemos el candidato, Dios nos está mostrando que Él es el candidato para esta iglesia, el pastor para esta iglesia. De los 20 diáconos que había, uno se acerca y me dice: pastor, ¿qué opinas tú de este candidato? Le digo: hermano, no lo conozco. Y le voy a decir, con el permiso suyo, espero que no se ofenda, no importa lo que yo opino de este candidato. Lo importante es qué opina Dios de este candidato. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Es que ya hemos orado y sentimos de Dios. No, han orado, pero han escuchado las respuestas de Dios. Dios les está mostrando claramente que Él es. Han recibido respuesta clara de Dios, pero ver la respuesta de Dios, que uno de ustedes puede decir: Dios me ha confirmado, pero de esta manera y de esta manera. Han recibido, tal vez no todos, pero algunos sí puedan confirmar en su corazón que sí. Y me dijo: no, pero todos hemos orado y todos somos varones de Dios. Y le dije: hermano, yo no quiero cambiarte la opinión, no lo conozco al pastor, al candidato. No tengo ni a favor ni en contra. Pero si me permites orar, voy a hablar con Dios y Dios va a hablar a mi vida y voy a ver y te puedo dar una respuesta. ¿Cuánto tiempo necesitas, hermano Caleb? 1 semana. Espero que Dios me muestre en 1 semana, porque yo no puedo dar tiempo a Dios, ¿verdad? Entonces pasó 1 semana, 1 semana y media. A las 2 semanas me busca el hermano diácono y le digo: hermanito, siento de Dios que no es el pastor. Siento de Dios que no es el pastor. Y lamentablemente los diáconos, 20 diáconos que habían orado, pero no habían escuchado la respuesta de Dios. Escuche bien, que no habían recibido la respuesta de Dios. Sí habían orado, pero no habían recibido respuesta de Dios. Se equivocaron. Y la iglesia, que nos reuníamos 1,200 personas la semana pasada, se reunieron 320. La iglesia en 2 años, en 3 años, llegó a contratar, en 3 años llegó a contratar 5 pastores. Uno tras otro. Porque no estamos escuchando la respuesta de Dios. Sí, del hombre son las disposiciones del hombre, pero la respuesta viene de parte de Dios. Jehová da la respuesta. Más de Jehová es la respuesta de la lengua. Amados, la respuesta tiene que venir del cielo. ¿Quieres hacer esto o aquello en tu vida? Que Dios hable a tu corazón, que Dios hable a tu vida. Si pides pruebas, señales, Dios te va a mandar señales. De una u otra manera. De repente sueños, de repente visiones, de repente la misma palabra de Dios, de repente un hermanito, otra hermanita, de repente el paisaje, la radio, no sé qué. Dios tiene una manera particular de hablar con cada uno. Pero déjame decirte que sí te va a hablar y sí te va a responder. Porque al Dios que servimos en esta iglesia habla. No es lo que hablamos aquí acerca de nuestro Dios, no es un show. No es nomás el que venimos a la iglesia
y decimos que Dios hace esto o hace aquello, o que Dios habla. Sí, Dios habla en esta iglesia. Llegó el tercer pastor y estaba contratando un pastor de jóvenes. Nuevamente, reunión de diáconos, esto, lo otro. Esta vez le pasaron el dato al pastor que una vez Dios me habló. Entonces me llama a su oficina y me dice: hermano, ¿qué opina de esto? Otra vez, hermano, no me importa lo que yo opino. La opinión de Dios es la que interesa. Y yo ya tenía la respuesta, porque ya había estado orando por ese nuevo candidato. Y resulta que en ese mismo momento le digo: Dios me ha hablado que ese no es el candidato, que ese no es el pastor de jóvenes para esta iglesia. ¿Pero por qué? ¿Qué has visto de él? ¿Qué sabes de él? Hermano, es lo que Dios me ha hablado, no es lo que yo veo. Porque yo puedo ver, es muy joven. Yo puedo ver, no se viste bien. Es chaparrito, es morenito, es rubio, es esto, es el otro. No sabe hablar, no sabe expresarse. Yo voy a ver lo que ve el hombre, ¿verdad? No lo que ve Dios. Entonces le dije: pastor, Dios claramente me está mostrando que me dice: ¿estás seguro? 100% seguro, pastor. Pero es que hemos orado y hemos entrevistado ya todo. El nuevo pastor ya lleva 6 meses en la iglesia. Sigue adelante. Domingo en la noche, reunión de iglesia, anuncia, lo contratan a un nuevo pastor, levanta una ofrenda de bienvenida. Hermanos, le dieron una ofrenda de bienvenida ese rato de $5,000, porque en esa iglesia cada domingo se levantaban $30,000 de ofrenda. Cada domingo. $5,000 de ofrenda como bienvenida. Se le dio esa noche al pastor, ese pastor de jóvenes. El pastor de jóvenes, bienvenido, todos felices. Los diáconos oraron por él, qué bendición, porque ellos anunciaron que habíamos orado por él. Habíamos orado y hemos visto que Dios nos ha dicho. Bien bonito. Y resulta que a las 10 de la noche me llaman y me dicen: no sabes lo que ha pasado. ¿Qué pasó? El pastor de jóvenes en su hotel, porque él no era de aquí, llamó al pastor principal y dijo: quiero pedir perdón, perdóneme pero Dios me está diciendo que esta no es la iglesia para mí. Voy a devolver la ofrenda. Aquí está la ofrenda. Y todos quedaron fríos en la iglesia. ¿Dónde está que Dios habló? ¿Dónde está que Dios habló? Hermanos, Dios no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Y nos equivocamos, ¿saben qué? Una y otra vez. ¿Por qué? Porque la respuesta la tiene Él. Yo tengo miles de cosas en mi corazón, tengo miles de cosas en mi mente, pero otra cosa muy diferente es la respuesta a la palabra de Dios para vivir. Yo puedo pensar: este camino voy a tomar en la vida, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, 1000 cosas, en base a mi experiencia, en base a mi experiencia, en base a mi conocimiento, en base a mi sabiduría, en base a todo eso, puedo planear mi vida. Pero una cosa son mis pensamientos, y que dice la palabra, y otra cosa muy diferente son los pensamientos de ¿quién? De Dios. Una cosa son mis caminos y otra cosa son los caminos de Dios. Y simplemente para ver los caminos de Dios, ¿qué tengo que hacer? 2 cosas: orar, pero también esperar en Dios su respuesta. Esperar en Dios que Él me hable, esperar en Dios que me muestre claramente. Y el más interesado en mostrarte por dónde debes andar en esta vida es Dios. Por eso aquel cristiano que viene y dice: no sé qué hacer de mi vida, ¿sabes qué? Dios sí sabe qué hacer, simplemente que tú no quieres escuchar, no quieres hablar con Él y no quieres esperar lo que Dios tiene para ti. Pasa eso, obviamente es un escándalo, porque pues no que Dios habló.
Se reúne con todos los pastores, el nuevo pastor, y dice, y esto y el otro. Y le digo, pastor, yo le mencioné y le dije claramente que no. Y el pastorcito hispano Caleb simplemente les dio una respuesta. La próxima vez, me dijo, largas más fuerte. Así me dijo. Que tenía ganas de decirle la próxima vez, escuche. Pero me dijo la próxima vez, largas más fuerte. Yo cumplo. Como le dije a una hermana ayer, hermanita, le estoy dando ese mensaje de parte de Dios. Yo soy el que lleva y trae. Soy un simple mensajero de Dios. Yo agarro el mensaje de Dios y este mensaje es para ti, hermana. Te guste o no te guste, te lo voy a dar. Y este es el mensaje. Pam, 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 le dije a la hermana. Y sabes que yo como Poncio Pilato me lavo las manos, porque si tú no te gusta el mensaje, allá tú. Yo te entregué el mensaje de Dios. Ya, si tú escuchas, bien. Si no, yo simplemente solo llevo y trae de Dios. Nada más. Y muchos no queremos escuchar. Porque muchas veces no nos gusta el camino que Dios nos quiere llevar. Muchas veces no nos gusta por donde Dios nos quiere llevar. Y déjame decirte que Dios sabe más que tu persona. Dios sabe el mejor camino para ti. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Amados hermanos, yo sé que muchos están orando, muchos oran, pero también sé que muchos no. Para los dos grupos. Oremos, acerquémonos a Dios y esperemos la respuesta en Él. Esperemos la respuesta en Él. Les quiero decir una cosa. Dios me habló claramente para venir a esta iglesia, para ser el pastor de Iglesia Bautista Tierra Prometida. Si no, no hubiera venido. No conocía ni dónde estaba Iglesia Bautista Tierra Prometida. Dios me habló claramente. Y luego confirmación tras confirmación tras confirmación. Y la hermana Ofelia también fue testigo de las confirmaciones expresas que Dios mandó. Cuando llegué a la First Baptist Church hace 16 años, también yo sabía que Dios me estaba enviando a esa iglesia, a pastor. Claramente sabía, no era que claramente sabía. Y déjame decirte que toda puerta que se abre no toda puerta que se abre de Dios. Dios tiene que mostrarte que es una puerta abierta. Porque muchas veces el Dios te abre una puerta y esa puerta no es de Dios. Y allá en la iglesia en la First Baptist Church tienen su manera de votar. Y ese día me presentaron el pastor Caleb García, se va a hacer cargo del ministerio hispano, entonces tenemos que votar. Y tenía que haber votación, y si la mayoría decía que sí, pues sí, si la mayoría decía que no, no. Y pues todos eran americanos, porque los hispanos eran 15 gatos, de 10 a 15 gatos. Entonces, el pastor principal, el que estuvo ahí, con el que trabajé más de 12 años, el que se jubiló, me dice delante de toda la iglesia: ¿tienes algo que decir a toda la iglesia? Y les dije una cosa, y pareció soberbio, pero no fue, Dios lo sabe. Les dijeron: queridos hermanos, no los conozco a ustedes. No pienso decir nada bonito, ni echarle flores de mi persona, ni decir de dónde vengo, ni de dónde voy, ni decir en qué seminario he estudiado, o una cosa u otra cosa. Simplemente les quiero decir que Dios me ha traído a esta iglesia, y si ustedes no votan por mí, es su problema. El problema lo tienen ustedes con Dios, no conmigo. Súper soberbio, ¿verdad? Entre comillas, para quienes iban a votar o no por mí.
Dije, el problema es de ustedes si no votan por mí, pero Dios me ha traído a esta iglesia. Y hermanos, ahí está en los registros de la First Baptist Church que mi persona obtuvo la votación más alta en todos los años que tiene esa iglesia. Y ellos han contratado un montón de pastores, porque ya lleva más de 100 años esa iglesia. Obtuve la votación más alta de toda su historia. ¿Saben por qué? Porque Dios me llevó a ese lugar y yo lo sabía perfectamente. Entonces, cuando Dios te muestra, tú no te dice que tienes que caminar por ese camino, tú obedeces y caminas. Y aunque parezca oscuro, Dios lo va a alumbrar. Y aunque parezca oscuro, Dios te va a llevar. No vas a tropezar en piedra, porque Dios te está llevando. Amados, necesitamos crecer en el Señor. No es orar por orar. No es horas y ya. Es horas y le dice, Señor, guíame, y Dios te va a guiar. Dios te va a guiar. Háblame y Dios te va a hablar, querido. Dios te va a hablar. Y estoy aquí, he dejado mi profesión, mi familia, todo lo que soy allá en Bolivia, porque Dios me habló. Y cuando me habló, la primera vez me habló audiblemente. Escuché la voz de Dios. No soñé. Dios me habló por eso. Esas palabras cambiaron mi vida. No fue una iglesia, no fue una predicación, nadie me dijo cambia tu vida. Simplemente escuché las palabras de Dios, palabras audibles de Dios que me dijeron, tú no estás solo, yo estoy contigo. Eso cambió mi vida. No fue en la noche, no me estaba soñando, no fue a las 3 de la tarde, un día, martes. La palabra de Dios cambió mi vida. Por eso te digo una cosa, que Dios todavía habla. Y Dios te quiere hablar. Dios nos quiere hablar. Y te va a hablar de todas las formas, a vida así por haber, si tu corazón está dispuesto para hacer eso. Pero si tu corazón todavía hay incredulidad de que no crees que Dios habla, pues Dios no va a hablar si no crees que Dios habla. Habla a través de la palabra de Dios, sueños, visiones y todo lo creado, queridos. Todo lo creado. Y también te habla audiblemente si tú solamente quieres oír. Si estás dispuesto a oír lo que Dios quiere decir. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Yo te pido que cuando ores, esperes la respuesta de Dios a tu vida. Y Dios ponga palabras en tus labios. Y Dios te guíe en las decisiones que tienes que tomar. Que sean las decisiones de Dios, que no sean tus decisiones. En todo lo que hagamos. Amén. El más interesado en que no andemos dándonos de tumbos por esta vida es Dios. Es Dios. El más interesado en guiarte por esta vida es Dios. Aunque tú no lo creas. Oremos, hermano. Del hombre son las disposiciones